El viento soplaba seco aquella tarde. No era un viento cualquiera, era de esos que arrastran recuerdos, que levantan polvo, y también historias que muchos preferirían olvidar. En medio de ese paisaje árido, donde la tierra parecía haber perdido la esperanza, había un hombre que alguna vez lo tuvo todo: tierra fértil, animales fuertes, una familia que era su mundo, y lo perdió todo. Pero esta no es una historia de derrota, es una historia de caída y de algo mucho más poderoso: la decisión de levantarse cuando ya no queda nada. Esta es la historia de el granjero que lo perdió todo y lo reconstruyó desde cero. El sol aún no había salido cuando Mateo ya estaba de pie, como todos los días. Sus manos, curtidas por años de trabajo, conocían cada rincón de la tierra que pisaba. No necesitaba ver para saber dónde estaba cada herramienta, cada cerca, cada animal. La finca no era solo su trabajo, era su vida. «Papá, ¿otra vez tan temprano?», dijo una voz pequeña desde la puerta. Era Tomás, su hijo de 8 años, con los ojos aún medio cerrados. Mateo sonrió. «La tierra no espera, hijo». Tomás caminó hacia él, arrastrando un poco los pies. «¿Y si hoy descansamos?». Mateo se agachó frente a él. «¿Ves todo esto?», dijo, señalando el horizonte. «Todo lo que tenemos existe porque nunca dejamos de trabajar». El niño miró el campo, verde, fuerte, vivo. «¿Y si un día se acaba?». Mateo hizo una pausa, no respondió de inmediato. «Entonces», dijo finalmente, «lo volvemos a construir». La finca de Mateo no era la más grande del pueblo, pero era una de las más respetadas. Su esposa, Elena, cuidaba de la casa como si fuera un santuario. Siempre había comida caliente, siempre había orden y siempre había amor. «Llegas tarde», le dijo una mañana con una leve sonrisa. «Los cultivos están en su mejor momento», respondió Mateo. «No puedo descuidarlos ahora». Elena lo miró con ternura. «Nunca los descuidas, pero tampoco te descuidas a ti». Mateo rió. «Soy fuerte». «Sí», respondió ella, «pero hasta la tierra más fuerte necesita lluvia». Mateo no entendió completamente esas palabras en ese momento, pero lo haría muy pronto. Ese año, la cosecha prometía ser la mejor en mucho tiempo. Los campos estaban llenos, los animales sanos, las cuentas, al fin, empezaban a equilibrarse. Mateo caminaba entre los cultivos con una mezcla de orgullo y gratitud. «Lo logramos», murmuró. Tomás corría entre los surcos riendo. «Papá, mira esto». Había encontrado una mazorca perfecta, grande, dorada. Mateo la tomó en sus manos. «Esto», dijo, «es el resultado de no rendirse». Elena los observaba desde lejos, y por un momento todo parecía perfecto, pero la tierra siempre habla, solo que no todos saben escucharla. Las primeras señales fueron pequeñas, demasiado pequeñas para preocupar a cualquiera. «Una hoja seca aquí, un suelo un poco más duro allá. Debe ser el clima», dijo Mateo. «Ya pasará», pero no pasó. Los días se volvieron más calurosos, las noches más silenciosas, y la lluvia nunca llegó. Una tarde, Mateo se arrodilló y tomó un puñado de tierra. La apretó, se deshizo como polvo. Su corazón también. Elena se acercó lentamente. «¿Qué pasa?». Mateo no la miró. «La tierra se está muriendo». El silencio entre ellos fue pesado, real, doloroso. «¿Podemos salvarla?», preguntó ella. Mateo cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, no tenía una respuesta. Esa noche, Mateo no durmió. Se quedó sentado afuera, mirando el cielo, vacío, sin una sola nube. «Nunca te pedí nada», susurró. «Solo lluvia». Pero el cielo no respondió. A veces, la caída no comienza con un gran desastre, sino con pequeños cambios que ignoramos. Pequeñas señales que cuando finalmente entendemos, ya es demasiado tarde. Y Mateo estaba a punto de descubrir que lo peor aún no había comenzado.
El calor dejó de ser una incomodidad y se convirtió en una amenaza. Los días eran largos, el sol no perdonaba y la tierra ya no respondía. Mateo caminaba entre los cultivos cada mañana, pero ya no era el mismo recorrido. Antes veía vida, ahora veía resistencia. Las plantas ya no crecían, sobrevivían. «Papá, ¿por qué están así?», preguntó Tomás, tocando una hoja seca que se deshacía entre sus dedos. Mateo respiró hondo. «Porque necesitan agua. ¿Y por qué no les damos?». Esa pregunta, tan simple, le dolió más que cualquier otra. «Porque ya no queda». Tomás lo miró sin entender del todo, pero sintió algo. Algo que los niños perciben antes que los adultos acepten. El miedo. Los animales fueron los primeros en sufrir. El pasto desapareció. El agua comenzó a escasear. Mateo se vio obligado a tomar decisiones que nunca pensó que tendría que tomar. Una mañana, preparó el camión. Elena lo observaba desde la puerta. «¿Vas a venderlos?». Mateo asintió sin mirarla. «No puedo dejarlos morir aquí». Elena bajó la mirada. «Son parte de nosotros». Mateo apretó los dientes. Precisamente por eso. El camino hacia el mercado fue silencioso. Los animales en la parte trasera, inquietos. Mateo al volante, quebrándose por dentro. Cada kilómetro era una despedida. Cada bache en el camino, un recuerdo. Cuando llegó, otros granjeros estaban ahí, todos con la misma mirada, derrotados, pero aún de pie. «La sequía nos está matando a todos», dijo uno. Mateo solo asintió. No había palabras, solo pérdidas. El dinero que recibió fue mucho menos de lo que valían, pero en ese momento no tenía opción. Mientras contaba los billetes, sintió algo extraño. No era alivio, era vacío, como si cada moneda fuera un pedazo de su vida, reducido a cifras. Cuando volvió a la finca, el silencio era diferente. Ya no se escuchaban los animales, ya no había movimiento, solo viento y polvo. Tomás corrió hacia él. «¿Dónde están?». Mateo se agachó, le costó hablar. «Tuvimos que dejarlos ir». El niño frunció el ceño. «¿Van a volver?». Mateo no respondió, solo lo abrazó. Fuerte, demasiado fuerte. Esa noche, la mesa estaba servida, pero nadie hablaba. Elena miraba a Mateo. Mateo miraba el plato. Tomás miraba el vacío. «Esto es solo una etapa», dijo Elena, intentando sostener algo que ya se estaba rompiendo. Mateo levantó la mirada. «No, esto es el comienzo de algo peor». El silencio volvió, más pesado, más real. Los días siguientes fueron aún más crueles. Las plantas comenzaron a morir una a una. Lo que antes era verde se volvió marrón, luego gris y finalmente nada. Mateo caminaba entre los campos como si estuviera asistiendo a un funeral. Cada paso, una pérdida, cada mirada, un golpe. Se arrodilló en medio del terreno y por primera vez en su vida golpeó la tierra con rabia. «¿Por qué?». Su voz se perdió en el vacío. Nadie respondió. Esa noche todo explotó. «No podemos seguir así», dijo Elena. «Tenemos que pensar en otra opción». Mateo negó con la cabeza. «Esta es nuestra vida. Esta era nuestra vida», respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas. El silencio fue inmediato, duro. «¿Quieres que me rinda?», preguntó Mateo. «Quiero que vivas», susurró Elena. «Que vivamos». Mateo la miró. Por dentro, sabía que ella tenía razón, pero aceptarlo era aceptar que estaba perdiendo todo. Esa noche, Mateo volvió a salir. Se sentó en el mismo lugar, miró el mismo cielo, vacío. Pero esta vez no pidió nada, solo pensó en su familia, en su tierra, en todo lo que había construido y en cómo se estaba desmoronando. ¿Qué clase de hombre soy si no puedo proteger esto? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, dolorosa. A veces, perder no ocurre de golpe, ocurre poco a poco. Primero se va la abundancia, luego la seguridad, después la esperanza. Y cuando te das cuenta, ya estás luchando no por crecer, sino por sobrevivir. Pero Mateo aún no lo sabía.
Lo peor todavía estaba por llegar. El aire estaba más frío esa mañana, no por el clima, sino por lo que estaba a punto de suceder. Tomás no salió corriendo ese día, no preguntó por los cultivos, no buscó a su padre, se quedó en la cama. «Mateo», dijo Elena con preocupación, «el niño está caliente». Mateo se acercó rápidamente, puso la mano en la frente de su hijo. Ardía. «Debe ser solo fiebre», dijo, intentando convencerse a sí mismo. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. La sequía no solo había acabado con la tierra, también con el dinero. «Tenemos que llevarlo al médico», dijo Elena. Mateo apretó la mandíbula. «No tenemos suficiente». Elena lo miró con los ojos llenos de desesperación. «Es nuestro hijo». Esa frase lo atravesó, no como reproche, sino como verdad. Mateo manejaba rápido. El polvo se levantaba detrás del viejo vehículo. Tomás estaba en el asiento trasero, débil, respirando con dificultad. Elena lo sostenía. «Aguanta, mi amor. Ya llegamos». Mateo apretaba el volante. «Aguanta, hijo». Pero en su mente, una voz no dejaba de repetirse. «Si hubieras hecho algo antes, esto no estaría pasando». Cuando llegaron al pequeño centro médico, todo fue rápido, demasiado rápido. El médico los miró con seriedad. «Está deshidratado, muy débil». Mateo sintió que el mundo se detenía. «¿Se va a recuperar?». El médico dudó. Ese segundo fue eterno. «Vamos a hacer lo posible». Horas después, el silencio en la sala era insoportable. Elena sostenía la mano de Tomás. Mateo estaba de pie, inmóvil, como si moverse hiciera todo más real. Y entonces, el sonido, un pitido constante, plano. El médico entró. No hizo falta que dijera nada. Elena gritó, un grito que no venía de la garganta, venía del alma. Mateo no reaccionó, solo miró, fijo, vacío. Horas después, Mateo estaba solo, sentado afuera del hospital, mirando al suelo, sin llorar, sin hablar, sin sentir, o al menos eso creía. Un hombre se sentó a su lado. «Lo siento». Mateo no respondió. «Yo también perdí a mi hijo, hace años». Mateo cerró los ojos y por primera vez una lágrima cayó. El regreso fue silencioso, más que antes, mucho más. La casa ya no era la misma. El cuarto de Tomás, intacto, su ropa, sus juguetes, su risa, ausente. Elena se derrumbó en la cama. Mateo se quedó en la puerta, sin entrar, como si cruzar ese umbral fuera a aceptar la realidad. Esa noche, Mateo explotó. Salió al campo, caminó sin rumbo, hasta caer de rodillas. «¡Lo perdí todo!». Golpeó la tierra, una y otra vez. «¡Todo!». Su voz se quebró. «Trabajé, luché, hice todo». Silencio. Y no fue suficiente. Sus manos temblaban, su pecho dolía, su alma estaba rota. Miró al cielo, oscuro. ¿Por qué? No hubo respuesta. Solo viento, frío, vacío. Por un momento, todo perdió sentido. La tierra, el trabajo, la vida. Pensó en rendirse, en dejar todo, en no seguir. Pero entonces recordó algo. La voz de Tomás. «¿Y si un día se acaba?». Y su propia respuesta. «Entonces lo volvemos a construir». Hay pérdidas que te quitan cosas y hay pérdidas que te cambian para siempre. Mateo ya no era el mismo hombre. Ya no luchaba por la tierra ni por el dinero. Ahora luchaba contra algo mucho más difícil: no perderse a sí mismo. El tiempo siguió avanzando, pero dentro de la casa de Mateo todo se detuvo. Los días pasaban sin forma, sin rutina, sin propósito. La mesa ya no se llenaba, las risas no volvían, y el cuarto de Tomás permanecía intacto, como si en cualquier momento fuera a regresar. Pero no lo hizo, nunca lo haría. Elena ya no hablaba como antes, sus ojos apagados, su voz distante. Una tarde, mientras Mateo estaba sentado sin hacer nada, ella rompió el silencio. «No puedo seguir así». Mateo levantó la mirada lentamente. «¿Así cómo?». Elena respiró hondo.
Viviendo en este lugar, rodeada de recuerdos, de dolor, Mateo frunció el ceño. Esta es nuestra casa. Era nuestra casa, respondió ella con firmeza. El golpe fue directo. ¿Qué estás diciendo? Elena lo miró y por primera vez no había suavidad en sus ojos. Me voy, Mateo. El mundo de Mateo no se rompió, se pulverizó. No puedes hacer eso. Ya lo estoy haciendo. Y yo, Elena hizo una pausa, dolorosa. Tú te quedaste aquí, dijo. Yo no puedo. Mateo se levantó. Podemos reconstruir. Elena negó con la cabeza. Tú aún crees en eso. Yo ya no. Silencio. Necesito irme antes de perderme también. No hubo gritos, no hubo drama, solo una maleta y una puerta que se cerró. Mateo se quedó de pie, solo, de nuevo, pero esta vez no quedaba nadie. Los días siguientes fueron los más oscuros. Mateo dejó de trabajar, dejó de cuidar la tierra, dejó de cuidar de sí mismo. La barba creció, la ropa se ensució, la mirada se perdió. La finca, antes llena de vida, ahora reflejaba exactamente lo que él sentía por dentro: abandono. Una tarde, Mateo caminó sin rumbo. Se sentó en medio del campo seco. Miró a su alrededor. Nada, ni vida, ni futuro, solo restos. ¿Para qué seguir? La pregunta salió en voz baja, pero con un peso enorme. Por primera vez, no pensó en reconstruir, no pensó en luchar, pensó en rendirse. De verdad, sus ojos se llenaron de lágrimas. No tengo nada. Silencio. Nada. El viento sopló, pero esta vez no se sintió frío, se sintió vacío. Y entonces, una imagen: Tomás corriendo, riendo, vivo. Papá, ¿y si un día se acaba? Mateo cerró los ojos con fuerza. Entonces lo volvemos a construir, sus propias palabras, volviendo como un golpe. Mateo respiró hondo, lento, doloroso, pero real. Miró sus manos, sucias, gastadas, pero aún fuertes. No, susurró. No terminó. Se levantó, con dificultad, pero se levantó. Caminó de regreso a la casa. Cada paso pesaba, pero algo había cambiado. No era esperanza, aún no. Era algo más básico: decisión. Tocar fondo no es el final, es el punto donde decides quedarte ahí o levantarte. Mateo ya había perdido todo: su tierra, su hijo, su esposa. Pero aún le quedaba algo, lo único que nadie pudo quitarle: la capacidad de volver a empezar. El amanecer llegó, como todos los días, pero ese día Mateo no lo ignoró. Se levantó temprano, no por costumbre, sino por decisión. Se miró en el espejo, ojos cansados, rostro marcado, alma herida. Pero había algo diferente. No era fuerza, era voluntad. La casa estaba destruida, polvo, desorden, recuerdos en cada rincón. Mateo respiró hondo y comenzó. Limpió la mesa, barrió el suelo, abrió las ventanas. Cada acción pequeña era una batalla ganada. No sentía ganas, no sentía ánimo, pero actuó igual. No necesito sentirme bien para hacer lo que debo hacer. Sus propias palabras se convirtieron en su nueva ley. Salió al campo, el mismo lugar donde cayó, donde gritó, donde se rompió. La tierra seguía seca, muerta, pero esta vez Mateo no la vio como pérdida, la vio como punto de partida, sin animales, sin dinero, sin ayuda, solo él y la nada. Comenzó a remover la tierra, lento, pesado, doloroso. El sol golpeaba fuerte, pero no paró. Mientras trabajaba, la mente no descansaba. ¿Para qué haces esto? No va a funcionar, estás solo. Mateo apretó la mandíbula. Cállate. Golpeó la tierra con más fuerza. Aunque no funcione, lo voy a intentar. Al caer la tarde, se sentó en el suelo. Abrió una pequeña bolsa, pan duro, un poco de agua, nada más. Comió en silencio, mirando el horizonte. Antes tenía abundancia, ahora sobrevivía. Esa noche no se quedó mirando el cielo,
Se acostó temprano, cansado, agotado, pero por primera vez en mucho tiempo, con una sensación diferente. No era paz, era avance. Los días comenzaron a repetirse. Despertar temprano, trabajar, limpiar, comer poco, dormir, sin emoción, sin resultados inmediatos, pero con constancia, y eso lo estaba cambiando. Sus manos se endurecieron aún más, su cuerpo se adaptó, su mirada cambió. Ya no era la de un hombre derrotado, era la de alguien en reconstrucción. Una mañana, mientras descansabas, pensó: no necesito recuperar lo que perdí, necesito construir algo nuevo, algo más fuerte, más real. Un día, algo cambió, pequeño, casi invisible. Mateo se agachó, y ahí estaba, un brote, verde, débil, pero vivo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No todo está muerto, no era solo una planta, era una señal de que aún había vida, de que aún había posibilidad, de que aún había futuro. Mateo sonrió, por primera vez, de verdad. La reconstrucción no empieza con grandes victorias. Empieza con pequeñas decisiones, con días difíciles, con esfuerzos sin recompensa inmediata. Pero si resistes, si continúas, si no te rindes, algo cambia. Primero en la tierra y después en ti. El cambio no siempre llega como esperamos. A veces llega en silencio, sin aviso y disfrazado de algo pequeño. Mateo trabajaba como todos los días. El sol fuerte, la tierra dura, el cuerpo cansado. Pero ahora había algo diferente: vida. Pequeños brotes comenzaban a aparecer en distintas partes del terreno. Nada impresionante, pero suficiente. Mientras descansaba, vio a lo lejos una figura acercándose. Un hombre mayor, sombrero gastado, camisa de trabajo, paso lento, pero firme. Mateo se levantó. «Buen día». «Buen día», respondió el hombre. El desconocido observó el terreno. «Pensé que aquí ya no quedaba nada». Mateo soltó una leve sonrisa. «Yo también lo pensé». El hombre caminó por el campo. Se agachó, tocó la tierra. Observó los brotes. «No está muerto». Mateo frunció el ceño. «Como dice, está débil, pero no muerto». El hombre lo miró directamente. «La mayoría se fue, tú te quedaste». Mateo no respondió, pero esa frase pesó. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando esto solo?», preguntó el hombre. «El suficiente». El hombre asintió. «Eso explica esto». Señaló los brotes. «No es suerte, es disciplina. Antes tenía todo», dijo Mateo. «Ahora estoy empezando desde cero». El hombre lo observó en silencio. «No estás empezando desde cero». Mateo lo miró. «Estás empezando con experiencia». Esa frase golpeó fuerte. «Me llamo don Ernesto», dijo el hombre. Mateo asintió. «Mateo». Don Ernesto sonrió levemente. «He visto muchas tierras morir y también volver a vivir». Mateo cruzó los brazos. «¿Y qué hace la diferencia?». Don Ernesto respondió sin dudar. «El hombre». Don Ernesto caminó hacia el borde del terreno. «Hay una forma de recuperar esto más rápido». Mateo prestó atención. «Pero no es fácil». Mateo soltó una leve risa. «Nada en mi vida lo es ahora». Don Ernesto lo miró. «Bien, entonces estás listo». Durante horas, don Ernesto le enseñó cómo leer la tierra, cómo conservar humedad, cómo plantar de forma estratégica, cómo usar lo poco para generar más. Mateo escuchaba cada palabra como si fuera oro. «No se trata de trabajar más», dijo don Ernesto. «Se trata de trabajar mejor». Mateo asintió. «He estado luchando contra la tierra». Don Ernesto negó con la cabeza. «No luches contra ella, trabaja con ella». Antes de irse, don Ernesto se detuvo. «¿Puedo ayudarte?». Mateo lo miró desconfiado. «¿Por qué?». Don Ernesto suspiró. «Porque alguien hizo lo mismo por mí cuando lo perdí todo». Silencio. «Y ahora me toca a mí». Mateo miró su tierra, seca, pero viva. Miró sus manos, cansadas, pero fuertes. Y luego miró a don Ernesto. «Enséñeme». Ese día no fue solo otro día de trabajo.
Fue el inicio de algo mayor. Ya no estaba solo, ya no estaba perdido. Ahora tenía dirección. A veces la vida no te da lo que quieres, pero te da lo que necesitas. Un consejo, una guía, una oportunidad, pero depende de ti reconocerla. Y Mateo acababa de dar el paso más importante desde que lo perdió todo: aceptar ayuda. El cambio ya no era solo interno, ahora podía verse. Pasaron semanas, luego meses, y la tierra respondió. Los brotes débiles se transformaron en plantas firmes. El suelo, antes seco, empezó a retener humedad. El verde volvió, no como antes, pero real. Al principio, nadie creyó. Eso no va a durar. Es cuestión de tiempo para que vuelva a morir. Pero con el paso de los días, esas voces comenzaron a cambiar. Oye, ¿viste la finca de Mateo? No entiendo cómo lo está logrando. Mateo no respondía, solo trabajaba. Ya no era esfuerzo desesperado, era estrategia. Cada paso tenía sentido, cada acción tenía intención. Don Ernesto observaba desde lejos. Ahora sí estás pensando como agricultor. Mateo sonrió. Estoy aprendiendo. Una tarde, el cielo cambió. Nubes. Después de tanto tiempo, nubes. Mateo levantó la mirada. Silencio, una gota, luego otra, y de repente, lluvia. Mateo no corrió, no se escondió. Se quedó ahí, bajo la lluvia, de pie, con los ojos cerrados, sintiendo cada gota. Gracias, susurró. No era solo agua, era vida volviendo. No fue abundante, no fue perfecta, pero fue suya, totalmente suya. Mateo recogía los primeros frutos con cuidado, como si fueran frágiles, como si fueran sagrados. «Lo logré», dijo en voz baja. Don Ernesto lo miró. «No, lo estás logrando». Mateo llevó su cosecha al mercado. Esta vez no iba a vender pérdidas, iba a vender resultado. Algunos lo reconocieron. «Pensé que habías desaparecido, pensé que habías perdido todo». Mateo respondió con calma. «Lo perdí y lo estoy reconstruyendo». El dinero que recibió no era mucho, pero significaba todo. No era solo dinero, era prueba de que era posible. El respeto regresa poco a poco. La mirada de los demás cambió, de lástima a respeto. Ese hombre no se rindió, se levantó solo. Mateo escuchaba, pero no se detenía. Una noche, sentado afuera de su casa, pensó: antes yo era un hombre que tenía una gran finca. Hizo una pausa. Ahora soy un hombre que sabe reconstruir, y esa diferencia lo cambió todo. Lo estás haciendo bien, dijo don Ernesto. Mateo lo miró. Gracias a usted. Don Ernesto negó con la cabeza. No, yo solo te mostré el camino. Tú decidiste caminarlo. Mateo ya no trabajaba por necesidad, trabajaba por propósito, por lo que perdió, por lo que aprendió, por lo que se convirtió. El verdadero éxito no es recuperar lo que perdiste, es convertirte en alguien capaz de construirlo otra vez, más fuerte, más sabio, más consciente. Mateo ya no era el mismo hombre y apenas estaba comenzando. El pasado nunca desaparece, solo espera el momento correcto para volver. El mercado estaba lleno, gente, voces, movimiento. Mateo ya no era invisible. Algunos lo saludaban, otros lo reconocían. Oye, Mateo, tu producto está mejorando mucho. Buen trabajo. Mateo asentía con humildad, pero ese día algo se sentía diferente. Mientras acomodaba sus productos, la vio, a lo lejos, entre la gente, Elena. Por un segundo, todo se detuvo, el ruido desapareció, el mundo se apagó. Solo existían dos personas, ellos. Elena dudó, Mateo también, pero esta vez no huyó. Caminó hacia ella, lento, firme. «Hola». La voz de Mateo era tranquila, pero cargada de historia. Elena bajó la mirada. «Hola, Mateo». Hubo silencio, de esos que dicen más que 1000 palabras. «Te ves diferente», dijo Elena. Mateo asintió. «Lo estoy». Elena levantó la mirada y por primera vez lo vio de verdad.
no al hombre que perdió todo, sino al hombre que se reconstruyó. Lo siento, dijo Elena con la voz quebrada. Mateo no respondió de inmediato. Yo también, no por lo que hiciste, sino por no haber sabido sostenerte cuando más lo necesitabas. Elena cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer. No supe cómo quedarme. Mateo asintió. Yo tampoco supe cómo pedir ayuda. Ya no había reproches, no había culpa, solo entendimiento. Perdimos mucho, dijo Elena. Mateo la miró. Sí, pero también aprendimos. Elena respiró profundo. Pensé que nunca volvería a verte así. Mateo frunció ligeramente el ceño. ¿Así cómo? Elena sonrió con lágrimas en los ojos. De pie, la finca, dijo Elena. Escuché que volvió a producir. Mateo asintió. Poco a poco, pero sí. Elena lo miró con admiración. Siempre supe que eras fuerte. Mateo negó con la cabeza. No, aprendí a hacerlo. Silencio. Ambos sabían que había algo más, algo importante, algo pendiente. ¿Estás bien?, preguntó Mateo. Elena dudó. Estoy aprendiendo a estarlo. Mateo entendió. El pasado estaba ahí, la historia también. Pero ambos habían cambiado, y esta vez no era sobre necesidad, era sobre elección. Mateo respiró hondo. No sé qué pase después de esto. Elena lo miró. Yo tampoco. Mateo continuó. Pero sé algo. Ya no soy el mismo hombre. Elena asintió. Yo tampoco soy la misma mujer. Mateo extendió ligeramente la mano. No como antes. No desde la dependencia, sino desde la calma. Podemos hablar sin prisa. Elena dudó y luego tomó su mano. Sin prisa. El verdadero reencuentro no es volver al pasado. Es encontrarse de nuevo, como dos personas diferentes, más maduras, más conscientes, más reales. Mateo había reconstruido su tierra. Ahora estaba frente a algo aún más difícil: reconstruir su historia. El tiempo hizo su trabajo, pero no como antes. Esta vez no destruyó, transformó. Meses después, la finca ya no era la misma, ya no era la más grande, ni la más rica, pero era la más viva. Cada planta, cada surco, cada detalle tenía historia, tenía dolor, tenía propósito. El nuevo Mateo. Mateo caminaba por su tierra, pero ya no como antes, no como dueño, sino como alguien que entendía que nada es garantizado. Su mirada era firme, pero tranquila. Había aprendido algo que pocos entienden, que perderlo todo también es una forma de empezar. Una tarde, don Ernesto estaba sentado observando el campo. Mateo se acercó. Todo esto, dijo Mateo, es gracias a usted. Don Ernesto sonrió. No, es gracias a lo que decidiste hacer con tu dolor. Silencio. Ya no necesitas que esté aquí. Mateo lo miró. Siempre voy a necesitar lo que me enseñó. Don Ernesto negó con la cabeza. No, ahora te toca enseñar a otros. La tierra se pierde, dijo don Ernesto. El dinero se pierde. Las personas también se van. Mateo bajó la mirada. Entonces, ¿qué queda? Don Ernesto lo miró fijamente. Lo que te conviertes. Antes de irse, don Ernesto dijo: un día alguien va a llegar aquí, roto, como tú estuviste. Mateo escuchaba con atención. Y ese día, no le des lástima, dale dirección. Don Ernesto se fue, sin ruido, sin despedida dramática, como llegó, pero dejando algo que no se ve: sabiduría. Esa noche, Mateo entró al cuarto de Tomás, después de mucho tiempo. Se sentó en la cama, tomó uno de sus juguetes. Lo estoy logrando, hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero daría todo porque estuvieras aquí para verlo. Silencio. Todo. Miró al cielo. Esta vez no estaba vacío. Había estrellas. Y por primera vez no pidió nada. Solo agradeció. Elena volvió. No de golpe. No como antes. Volvió poco a poco, con conversaciones, con presencia, con respeto. Una tarde caminaban juntos por la finca. Está hermosa, dijo ella. Mateo asintió.
Costó todo. Elena lo miró. Pero valió la pena. Mateo la miró de vuelta. Sí, porque me cambió. Ya no hablaban de lo que perdieron, hablaban de lo que podían construir, sin prisa, sin presión, pero con verdad. Mateo entendió algo, que cambiaría su vida para siempre. No eres lo que tienes, no eres lo que pierdes, eres lo que decides hacer cuando ya no queda nada. El viento volvió a soplar, pero esta vez no arrastraba dolor, arrastraba historia. Una historia de caída, de pérdida, de oscuridad, pero también de reconstrucción, de disciplina, de decisión, de fuerza real. Porque al final, no importa cuántas veces la vida te derrumbe, lo que importa es si tienes el coraje de levantarte y empezar desde cero.